Muy bien, vamos a orar. Sí, Padre, te alabamos y te glorificamos. Queremos que tu presencia esté aquí en medio de nosotros, porque queremos hacer tu voluntad. Por encima de todo, en todo momento, en cualquier circunstancia, queremos que tu señorío sea real en cada uno de nosotros y en este lugar. Por eso queremos, Señor, que en primer lugar apartes de nosotros todo aquello que pueda impedir que tu Espíritu controle, dirija, guíe e inspire nuestras vidas. Y por eso te pedimos que sea hecha tu voluntad. Amén. Me gustaría invitaros a que abrierais la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 13. La porción de la Biblia que se encuentra en el capítulo de Juan, del capítulo 13 al 17, es una parte muy importante de la palabra de Dios. Sabéis que Juan, el evangelista, escribió el Evangelio y escribió también el libro de Apocalipsis cuando fue desterrado hacia el año 90 después de Cristo a una isla, la isla de Pasmos. Allí, desterrado, sin posibilidad, pero con grandes dificultades de comunicación, él se dedicó a reflexionar y como resultado de esa comunión con Dios y de esa reflexión salieron el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. El Evangelio de Juan se hizo bastantes años después de que se hubieran escrito los tres evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, y Juan era conocedor de ellos y de su contenido. Y en este evangelio lo que intentó Juan es resaltar aquellos elementos del mensaje de Cristo Jesús que él entendía que eran fundamentales, que eran básicos. Y es interesante que de los 21 capítulos de su libro, 5, es decir, una cuarta parte de su evangelio, está dedicada exclusivamente al sermón, al mensaje, a las palabras de Jesús en el aposento alto horas antes de morir. Él lo consideraba que era tan importante, que era tan trascendental, que dedica la cuarta parte de su evangelio. ¿Por qué? ¿Dejamos esa pregunta en el aire? Yo he titulado este mensaje Manual de estilo. ¿Qué es un manual de estilo? Un manual de estilo es un libro que hacen las corporaciones, en algunos casos las grandes corporaciones como Telefónica, como McDonald's, como el gobierno español. Más que un manual es una biblioteca. Por ejemplo, esto es de la Oficina del Consumidor y es una parte del manual de estilo, el manual de identidad corporativa. Entonces, el manual de estilo es un elemento que utilizan las empresas para establecer unas normas claras y precisas de cómo comunicar los mensajes que quieren transmitir de la manera más clara, de la manera más eficaz y de la manera global. Es decir, que en todos los departamentos, que en todos los lugares, que en todas las circunstancias, aquellos que representan a esa empresa comuniquen la misma cosa de la misma manera. ¿Por qué? Porque quieren ser efectivos. Quieren ser efectivos. Así que los manuales de estilo pueden ser de muchos tipos diferentes, de prensa, de comunicaciones y de empresa de todo tipo, pero tienen una serie de elementos en común. Todos los manuales de estilo, sean 20 páginas o sean 20 libros, tienen una serie de cosas en común. En primer lugar, la marca.
¿Qué es la marca? La marca es aquello que identifica, que señala, que caracteriza a esa empresa. Recordáis que el día pasado 15 hablamos de la marca del cristianismo. Después la imagen corporativa, después el objetivo de la empresa y luego las pautas para la implementación de este manual de estilo. Es decir, qué hay que hacer para que aquello que se comunica en el manual de estilo sea una realidad. Bueno, sabéis que acabo de poner hace unos momentos una imagen de por qué consideraba el apóstol Juan que esos 5 capítulos eran tan importantes, o que ese discurso era tan importante como para dedicarle 5 capítulos. Mirar, si nosotros tenemos que medir la grandeza de un líder, cuando hablamos de líder, no hablamos de un jefe. Un jefe es el que tiene una posición de prominencia en cualquier cosa, ¿no? En el ejército, en la empresa, en la sociedad. Sin embargo, el líder es aquel que arrastra, que dirige, que mueve a personas. Jesús, sin lugar a dudas, fue, si tenemos que medir al líder como su capacidad de mover personas, el líder más grande de todos los tiempos. No solo transmitió un mensaje que en tan solo una generación cambió el mundo de aquella época, sino que 20 siglos después, ese mensaje de Jesús sigue teniendo una influencia creciente. Por lo tanto, si nosotros queremos ver cómo se transmite un mensaje, cómo hacerlo de una manera eficaz, la mejor forma es de verla como lo hacía Jesús. Sin lugar a la menor duda, el mensaje de Jesús alcanzó a personas de todo lugar y de todo tipo. Él establece ese manual de estilo, por decirlo de alguna hora, en el aposento alto. Es decir, Jesús, antes de ir, él sabía perfectamente, lo sabía y lo venía anunciando desde que salió de Cesarea de Filipos. En el camino de Cesarea de Filipos hasta Jerusalén, en 3 ocasiones, Jesús anuncia que va a morir. En su entrada triunfal o en su entrada en Jerusalén, él sabe, él pone en escena, él utiliza la imagen para establecer claramente en la mente de sus seguidores que él es el Mesías y que va a entrar de manera triunfante, no como el mundo lo cree, sino como él lo entiende en Jerusalén. Y en el último mensaje es el manual de estilo, es decir, aquellos elementos que Jesús considera que deben de ser importantes de cuál es el mensaje, cómo se aplica ese mensaje para que alcance a todo el mundo. Muchísimo antes de que se inventara, muchísimo antes de que los publicistas establecieran esos libros de estilo, Jesús ya nos muestra cómo tiene que lanzarse un mensaje. Nosotros entendemos que la marca, es decir, aquello que ha de caracterizar al cristiano, aquello por lo cual cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier circunstancia identifica al discípulo del que no lo es establecido en el capítulo 13, versículo 35. Dice la palabra de Dios: el amor que os tengáis unos por otros será la prueba ante el mundo de que sois mis discípulos. Esta es la marca de Jesús. El discípulo no es el creyente, ni el simpatizante, ni el amigo, ni siquiera el que se llama a sí mismo cristiano. Lo que identifica a un discípulo de quien no es discípulo de cualquier otra cosa es la capacidad de amar a otros como Cristo le ama a él. Y me he quedado tan tranquilo diciendo eso. Alguno de vosotros dirá, claro, ¿y eso cómo se consigue? ¿Cómo puedo yo incorporar a mi vida
Un amor que tenga las características que tuvo el amor o que tiene el amor de Cristo conmigo. Bueno, Jesús hace su manual de estilo, que tiene como objetivo no solamente establecer la marca, sino que también establece una imagen para que quede grabada en nuestros corazones, establece unos objetivos y luego establece cómo eso se tiene que realizar, cómo se implementa, es decir, cómo se consigue, qué tengo que hacer para que en mi vida exista un amor como el de Cristo. Vayamos por la imagen. Si alguien habla del cristianismo, ¿y cuál es la imagen de cristianismo? ¿Cuál diríais que es? La cruz, ¿verdad? La imagen corporativa, el icono que significa y que caracteriza al cristiano es la cruz, sin lugar a la menor duda. Cruces de diferentes maneras, de diferentes tipos, con diferentes formas, que en la historia ha adquirido diferentes imágenes, que caracteriza a diferentes grupos cristianos, pero al fin y al cabo, siempre la cruz. Esa es la imagen característica que el cristiano presenta y con el que se identifica hoy, fuera de duda, al cristiano, ¿sí o no? En cualquier parte del mundo, cuando vemos una cruz, pensamos en un cristiano. Ahora, permitidme haceros esta pregunta. ¿Es la imagen que Cristo utilizó? ¿Es la imagen que Cristo utilizó? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la imagen que Jesús puso delante de sus discípulos para que entendiera lo que les iba a decir? Estoy hablando de una imagen, no de un concepto. Ya hablaremos del concepto. Jesús tomó una imagen, creó una imagen, para que jamás, en ningún momento y en ninguna circunstancia, aquellos apóstoles suyos olvidaran qué es lo que quería decirles. La palabra de Dios nos dice que se levantó de la mesa, se quitó un manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un rebrillo y luego comenzó a lavarle los pies. 60 años después de eso, esa imagen estaba totalmente fresca en la imagen de Juan, en la mente de Juan. Yo estoy absolutamente convencido que jamás en su vida ninguno de los que estaban allí protagonizando aquello pudo borrar de su mente, de su corazón y de su alma esa imagen. Y ese era el propósito de Jesús. Jesús no hacía las cosas accidentalmente, Jesús no hacía las cosas aleatoriamente, Jesús no hacía las cosas porque sí. Cada palabra, cada gesto, cada actuación tenía un propósito. Y el propósito de esta imagen es que todo el mundo, en todo momento, en todo lugar, en cualquier época, en cualquier circunstancia, entendiera de qué tipo de amor estaba hablando Cristo Jesús. Si alguien te pregunta qué es el amor de Cristo, si alguien te pregunta cuál es la imagen corporativa del cristianismo, no le presentes la cruz. Preséntale esta imagen. ¿Os imagináis? Seamos honestos, cerrad vuestros ojos, os invito, y pensar a Jesús de rodillas ante ti, lavándote los pies. ¿Te lo imaginas? Yo no puedo imaginármelo sin sentirme indigno. Yo entiendo perfectísimamente al apóstol Pedro cuando le dice: jamás me lavarás los pies.
Pero Jesús le dijo, quiero que aprendas una cosa. Quiero que lo tengas presente. Quiero que estés presente en tu corazón. Quiero que esta imagen sea la imagen que se grabe en tu mente y en tu corazón. Que siempre que pienses en mí, no pienses en el hacedor de milagros, no pienses en el que echa demonios, ni que en el que resucita muertos. Cuando venga mi nombre a tu memoria, quiero que me veas así. ¿Por qué? Y le dice, ¿entendéis lo que acabo de hacer? Me llamáis maestro y señor y tenéis razón, porque lo soy. Y dado que yo, tu maestro y señor, os he lavado los pies, vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os di en mi ejemplo para que lo sigáis. Hacer lo mismo que yo he hecho con vosotros. Os digo en verdad, el esclavo no es superior a su amo, ni el mensajero es más importante que el que le envía el mensaje. Ahora sabéis estas cosas. Dios os bendecirá por hacerlas. Cuando Jesús se despide, quiere que recuerden y que sepan que deben de amar por encima de todas las cosas, pero que ese amor, si existe una imagen, si existe una característica, si existe algo que pueda representarlo, es la imagen de Jesús lavándoles los pies. Yo a veces digo, bueno, te has pasado 17 pueblos, Señor. A mi mujer vale. Y depende si no estoy enfadado con ella. A mis hijos, siempre, a mis nietos, siempre. Pero a Pepito, pero a Juanita, que le lave los pies su prima, la de Lorca. Jesús lavó los pies incluso a Judas, que sabía que le iba a traicionar y que sabía, incluso le dije, vete y lo que tengas que hacer, hazlo ya. Lo había vendido y ahora lo iba a traicionar. Porque Jesús quería que todos entendieran que ese amor no solamente era un amor de servicio sumo, sino que era un amor incondicional. Ahora, el objetivo es el segundo elemento cuando queremos transmitir una imagen. ¿Para qué es la imagen? Bueno, en el marketing, es decir, en el marketing, la ciencia que estudia la transmisión de los mensajes de manera objetiva, entiende que el objetivo es aquello para lo que es una empresa. ¿Por qué se crea una empresa? ¿Para qué se crea una empresa? McDonald's, ¿para qué se crea? Para vender hamburguesas. ¿Sí o no? Ahora, si vais a la página web, ¿sabéis lo que dice McDonald's sobre el objetivo de la empresa? Ser el lugar y la forma de comer preferida de comer sus clientes. ¿Habéis visto cómo adorna? Oiga, mire usted, déjese de rollos. Lo que usted quiere es venderme una hamburguesa. Y si son dos, mejor. Pero en la técnica moderna parece que los mensajes se endulzan para que entren mejor. Se les adorna para que causen menos impacto negativo en las personas. Cristo no era así. Cristo dice sin tapujos y claramente cuál es el objetivo, a qué apunta esa imagen, a qué apunta ese objetivo fundamental, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, vosotros debéis incorporar
en vuestra vida, si queréis ser mis discípulos, un amor idéntico a aquel con el cual os he llamado. Y ese amor no es para que digan qué guays, no es para que diga qué buenos son, hay que ver qué gente más extraordinaria. El objetivo de la incorporación de ese amor es que todo el mundo pueda identificar el objetivo principal de Cristo Jesús, que tú me enviaste al mundo. ¿Por qué nosotros hemos incorporado la cruz como distintivo del cristianismo? ¿La cruz qué significa? La muerte redentora de Cristo. Y nosotros, no sé si consciente o inconscientemente a lo largo de la historia, nos sentimos conmovidos por la cruz porque entendemos que el centro del cristianismo es que Cristo dio su vida en la cruz para salvarme a mí. ¡Mua! ¡Qué guapo soy! ¿Cuánto valgo? No es accidental, no es aleatorio de que nosotros hayamos agarrado la cruz y la hayamos utilizado como señal, porque hemos confundido el objetivo principal de Cristo. El objetivo principal de Cristo no es salvarme, es convertirme en un siervo. La salvación es el vehículo, es la forma, es cómo me convierte en un siervo. La salvación es el proceso mediante el cual Él, por su gracia, por su sangre, va arrancando el yo de mi vida para hacerme cada día más semejante a Él. Pero nosotros nos hemos enfocado en que Cristo vino a salvarme. No, Cristo vino a salvar al mundo. Cristo vino a transformar al mundo. El objetivo de Cristo es incidir en un mundo donde el resentimiento, el resquemor, el odio, la envidia, el pecado abunda, y transformar ese mundo con el antídoto del amor.